En doble sesión, de mañana y tarde, comparecían esta semana todos los consejeros del nuevo Gobierno para exponer los objetivos de sus carteras. Haremos un repaso por todas estas comisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iniciaba estas comparecencias el consejero de la Presidencia, que en esta legislatura tendrá nuevas competencias, las relacionadas con transparencia y acción exterior. Jesús Julio Carnero se comprometía a mantener el diálogo con todos y también aumentar la cercanía con los ciudadanos, sobre todo en el medio rural. Primera comparecencia en las Cortes del nuevo consejero de la Presidencia. Diálogo en sentido amplio y en todas sus vertientes. Y primeros compromisos. Fomentar la cohesión territorial, que los castellanos y leoneses nos sientan cerca. Jesús Julio Carnero se comprometía a trabajar especialmente por el medio rural. Pondremos en marcha un nuevo fondo de cohesión territorial, en colaboración con ayuntamientos y diputaciones provinciales, destinado a inversiones locales que ayuden a crear empleo y fijar población. Fondo que estará dotado con 20 millones de euros y que se completará con otras acciones para que las administraciones locales participen en la toma de decisiones. Pero para PSOE y Ciudadanos este fondo no es suficiente. Que se haga un estudio económico que determine la cuantía para financiar las entidades locales. Ese estudio no está hecho o lo que se ha hecho ahora es un auténtico fracaso, porque no llega. Si esta comunidad no avanza decididamente en la modificación de su planta municipal, esta comunidad no va a ser sostenible. Todos lo sabemos, por más fondos de financiación local que haya. Entre los anuncios del consejero de la Presidencia, nuevos convenios con País Vasco, Galicia y Madrid para acercar los servicios públicos a las zonas limítrofes. Y sobre ello, Soria ya recordaba que su provincia está rodeado de 4 comunidades autónomas, que les recuerdo que son Aragón, Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja, y con ellos no se ha firmado nada, ni parece ser que esté en camino. Carnero también anunciaba medidas para facilitar el regreso de los castellanos y leoneses que viven en otros países y, sin dar muchos detalles, hablaba de la futura normativa sobre concordia pactada con Vox. Promoveremos una gestión encaminada a cerrar heridas y no a reabrirlas. Ampliaremos el foco hacia lo que se conoce como memoria democrática. Precisamente de Vox, de su socio de gobierno, recibía este respaldo. Siempre nos va a tener en disposición de ese diálogo tan necesario para la modernización de todos los sectores económicos y sociales. Apoyo que también le expresaban los suyos. No cabe duda que el proyecto que acaba de exponernos contiene ambición, determinación y lealtad con Castilla y León. En esta comparecencia, el consejero de la Presidencia prometía también mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, además de reforzar el servicio 012. Economía y Hacienda era la segunda consejería que exponía su programa de legislatura. Carlos Fernández Carriedo ponía el foco en varios ejes: en incrementar el volumen de exportaciones, en fomentar el autoconsumo energético y también en continuar con la bajada de impuestos, sobre todo en el medio rural. Hacer crecer a las empresas de Castilla y León con la venta de sus productos en el exterior es uno de los retos que se marca la Consejería de Economía y Hacienda. Se pretende que al final de la legislatura pasemos del 50 al 55% en el porcentaje de exportación en sectores no ligados a la automoción y subir desde el 30 al 35% el porcentaje de exportaciones a países fuera de la Unión Europea. Pero no es el único. Fernández Carriedo anunciaba la aprobación de una estrategia de emprendimiento que llegará en próximos meses y la intención de apostar por energías renovables y fomentar el autoconsumo energético. Crearemos un fondo de inversión y participación autonómica, dotado con 15 millones de euros, para visibilizar y extender las inversiones en sistemas de autoconsumo energético para pymes. Para las zonas afectadas por la transición energética, como las cuencas mineras, se destinarán 282 millones, 85 de ellos aportados por la comunidad, y se pondrá el foco en fomentar la actividad económica en zonas despobladas. Iniciaremos e impulsaremos iniciativas enfocadas al equilibrio y reequilibrio territorial,
que contribuyan de forma efectiva a la cohesión entre las distintas áreas de la comunidad. El consejero asegura que se va a continuar con una bajada de impuestos, especialmente en zonas rurales, y cree urgente una reforma del sistema de financiación autonómica. Carriedo remarca que entre los beneficios fiscales nuevos y los ya existentes se llegará a un ahorro para los castellanos y leoneses de 2.500 millones de euros. La oposición critica estos anuncios. ¿Verdaderamente cree que es justicia fiscal que esos 35 euros, primero, excluyan a 780.000 castellanos y leoneses y segundo, se perciban igualmente, ganes 30.000 o 90.000 euros? Las zonas rurales y con las políticas desarrolladas que por ustedes durante todos estos años nos están haciendo que nos quedemos sin jóvenes. Y también lamentan que el próximo presupuesto que se apruebe sea el de 2023. ¿No cree usted que la primera cuestión que tendrían que haber hecho en esta comunidad es hacer un presupuesto para este año? Los partidos que sustentan al Gobierno, por su parte, valoran las políticas previstas. Compartimos también la prioridad de ampliar los mercados exteriores y, cómo no, de que nuestras empresas tengan la financiación necesaria. Es evidente que entre las prioridades que usted ha desgranado, la principal es recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Y recuerdan la importancia de las empresas como creadoras de empleo. Más industria, menos desequilibrios entre provincias y más control del gasto público. Son los tres ejes de la nueva Consejería de Industria, Comercio y Empleo. El consejero anunciaba incentivos para el regreso de empresas a Castilla y León y también advertía de que se revisarán las subvenciones a patronal y sindicatos. Con este mensaje, el fortalecimiento de la industria es una necesidad estratégica. Mariano Beganzones anunciaba la que decía será una de sus prioridades como consejero. Reactivar la economía, modernizar el modelo productivo y avanzar en la transformación digital. Y para lograrlo, además de potenciar la I+D+I, se comprometía en las Cortes a poner en marcha incentivos para que las empresas que en su día se fueron regresen a la comunidad. Además, para acabar con los desequilibrios entre provincias, anunciaba nuevos planes de desarrollo. Como son Tierra de Campos, Sierra de la Demanda, Segovia y La Raya con Portugal. Potenciar el comercio también está entre sus intenciones y sobre empleo anticipaba dos nuevos centros, uno de orientación en León y otro de formación profesional en Soria. Sobre este, ¿cuándo va a estar en marcha este centro de formación profesional? Porque no sé si ha ido por allí alguna vez, pero aquello falta mucho para estar en marcha. También sobre empleo, este era su aviso. Vamos a revisar cada céntimo de euro dedicado a la lucha contra el paro y a la formación de los desempleados. Examinaremos el papel de sindicatos, empresarios. Se acabaron los cursos de relleno. Y por si había dudas, diálogo social sí, pero no ultrasubvencionado. Desde el PSOE le respondían: un peligro y un ataque constante al diálogo social y a la paz social que había sido una bandera en nuestra comunidad. Muy crítico también Ciudadanos. Me ha sorprendido que no ha hablado de la desigualdad del empleo femenino en esta comunidad. Pues no existe la desigualdad. Mientras en Vox, en su partido, destacaban medidas como las dirigidas a los autónomos. Tanto la bonificación de cuotas como la exoneración total de las mismas en las situaciones de baja laboral. Comparto con usted la voluntad de los ciudadanos de Castilla y León expresada en el pasado 13 de febrero, que exigen pactos. En la intervención de Beganzones no faltaban los mensajes políticos habituales en Vox. La pésima gestión del gobierno de Sánchez compromete el bienestar de todos los españoles. Desastrosa gestión política del gobierno socialcomunista, la asfixiante presión fiscal del gobierno socialcomunista. Palabras que provocaban, insisto en que la respeten, algún pequeño revuelo en la comparecencia. Entramos en el bloque de las carteras sociales. En Sanidad se plantean 10 proyectos prioritarios, entre ellos fomentar en el medio rural la presencialidad de la atención primaria y también un plan de salud que incorpore una estrategia de salud mental. El consejero de Sanidad anuncia que mejorará la atención, pero con esta base: participación, diálogo, consenso y acuerdo. Por eso, en su primera comparecencia en las Cortes, propone un pacto de legislatura. Abierto a la participación de las fuerzas políticas, los profesionales sanitarios y sus representantes y a la sociedad castellana y leonesa para conseguir la mejor prestación sanitaria para los habitantes de esta tierra. Plantea cambios en la atención primaria, con especial atención a la presencialidad. También un plan para mejorar las listas de espera quirúrgicas y se harán cambios en la gestión de los recursos humanos.
mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales, dotándoles de mayor estabilidad laboral y promoviendo su desarrollo profesional. Además, Sanidad pretende crear una estrategia de salud mental. Se reforzará la atención a los pacientes crónicos e intentará mejorar las infraestructuras. Todo será más sencillo para el profesional y el paciente. La puesta en marcha de la historia clínica electrónica única en el paciente, que integre atención primaria, hospitalaria, emergencias sanitarias y salud pública, y permita su interconexión con la historia social. La oposición acusa falta de concreción en las palabras del consejero y lamentan el déficit de personal en la sanidad. Las gerencias se ven desbordadas por el aumento imparable de la demanda y hacen encaje de bolillos para poder cubrir las plazas necesarias con personal suficiente. Y esas condiciones de los profesionales de salud son muy mejorables, pero muy mejorables. Y ya no solo me refiero a los salarios, que también, sino a los ratios de médicos por paciente, a la estabilidad, a la posibilidad de tener tiempo para formación y para investigación. Que como no se ponga solución a muy corto plazo, va a haber un estallido social tan grande que lo van a recordar durante muchas décadas. Sobre la reducción en las listas de espera, Vox confía en las políticas planteadas. Sabemos que el reto es grande y confiamos en que su trabajo, el de su equipo y el nuestro, sea capaz de alcanzarlo de la mano del plan de reducción que ha presentado hoy. Y desde el Partido Popular insisten en que es necesaria la cita previa. No podemos tener a nuestros profesionales sanitarios en una consulta esperando a que llegue un paciente. Debe haber una planificación. Todo ello para ser más eficientes y eficaces, según las palabras del propio consejero. En educación, Rocío Lucas se ha comprometido en seguir trabajando en la misma línea que la legislatura pasada para no perder los primeros puestos en materia educativa. Asegura que ya se ultiman los currículos que subsanarán las carencias que, según dice, tiene la nueva ley educativa. La consejera de Educación sigue una senda continuista para mantener la máxima calidad en el sistema educativo de Castilla y León. No queremos un modelo educativo basado en la mediocridad y el empobrecimiento de los contenidos, ni creemos que esa sea la fórmula para luchar contra el fracaso escolar. Y eso se trasladará en los nuevos currículums para el próximo curso y pendientes de aprobar. Respetando la LOMLOE, Rocío Lucas aprovechará sus competencias para incluir contenidos, dice, irrenunciables. Mantendremos el estudio de la asignatura de Geografía e Historia con carácter cronológico. Mantendremos asimismo la filosofía en cuarto de la ESO y las segundas lenguas extranjeras con el mismo peso que tienen actualmente. Más clases de refuerzo, más apoyos educativos y nuevo plan de atención a la diversidad para mantener la equidad. No acudiremos al aprobado general, ni bajaremos el nivel de exigencia, sino que inyectaremos más recursos al sistema, reforzando la educación del alumnado más vulnerable. Se ampliará el releo para llegar a la mitad de las familias de primaria y ESO, rebaja del umbral de renta en las becas universitarias y más cuantía y nueva reducción de las tasas de matrícula. Así, los estudiantes universitarios que se matriculen el próximo curso 22-23 en un máster habilitante en Castilla y León podrán beneficiarse ya de esta rebaja y pagarán 368,40 euros menos que el curso anterior. Los partidos de la oposición trasladan varias críticas. En Soria tenemos el menor número de estudiantes universitarios de toda Castilla y León. Acabemos con la idea de que solo en las grandes ciudades es posible el acceso a una carrera universitaria. El por qué la supresión, el por qué la eliminación de la Viceconsejería de Universidades e Investigación. Mientras que el PP defiende la nueva estructura. Estamos convencidos que la nueva organización redundará en el beneficio de la educación de nuestra comunidad. Tendrá toda mi ayuda y la ayuda de nuestro partido de Vox durante esta legislatura para remar juntos. Y los socialistas recuerdan a la consejera que debe cumplir con la ley estatal. A pesar de criticarla mucho hoy y antes, debe respetar la LOMLOE, una ley legítimamente emanada del Parlamento español. Además, la consejera aseguró que habrá inversión en las universidades para retener el talento y una apuesta por la formación profesional que implicará más a las empresas. En materia de familia e igualdad de oportunidades, Isabel Blanco anunciaba 1.500 millones de euros para ayudar a las familias a lo largo de estos 4 años de legislatura. Aclaraba que no renuncia a la nueva ley de violencia de género que se aprobará de forma paralela a la ley de violencia intrafamiliar que reclama su socio de gobierno. La consejera de Familia continúa con la labor iniciada la pasada legislatura y retomará una de las leyes que no llegó a culminar, la actualización de la atención a las víctimas de violencia de género, que ha calificado como la mayor de las desigualdades. Quiero reiterar y reafirmar nuestro compromiso político y social irrenunciable con la lucha contra la violencia de género. Lo que no pasaba desapercibido entre los grupos que fijaban su posición.
Y quiero decirle algo, y se lo digo de corazón y con toda la sinceridad del mundo. Tienen el Partido Socialista a un aliado. Siempre que hablemos de avanzar en igualdad, de nuevos derechos para las personas, de justicia social, nos tendrá a su lado, señora consejera, siempre. Es la primera vez que oigo a un consejero de este Gobierno decir cosas sensatas y parar los pies a la enorme cantidad de insensateces que se llevan diciendo. Compromiso político y social irrenunciable con la lucha contra la violencia de género, la violencia ejercida contra las mujeres. También la portavoz de Vox en la comisión. Desde Vox no dejaremos que las víctimas sean el instrumento de un dogma político. En paralelo, la Junta trabaja para dar rango de ley al Plan de Violencia Intrafamiliar de 2019. Se ha detectado un incremento de episodios graves de violencia de hijos contra sus padres, especialmente de hijos adolescentes. Además, los informes de la Fiscalía señalan que entre un 10 y un 15% de las agresiones en el ámbito familiar no se denuncian. El apoyo a las familias con especial atención al medio rural llegará con más ayudas a la conciliación, un bono de urgencia social o un cheque bebé de hasta 2.500 euros. Un plan transversal que a través de las diferentes consejerías va a movilizar más de 1.500 millones de euros. Desde el PSOE se puso el foco en la ausencia de la ley LGTBI y en las políticas para los jóvenes. En materia de juventud no ha habido ni una sola política ambiciosa que se ocupe de nuestros jóvenes. Familia reforzará la atención a las personas dependientes. En este aspecto centraba sus peticiones la procuradora de la Unión del Pueblo Leonés, petición que la consejera asumía como propia. Son muchos trámites administrativos que desvirtúan muchas veces el objetivo final, que es esa ayuda a la dependencia. Blanco ha anunciado que recurrirá a Europa porque el Gobierno ha denegado los fondos europeos a un proyecto de inclusión en Burgos por valor de 10 millones de euros. Esta legislatura el parque público de viviendas se aumentará con 2.400 nuevas y también se incrementarán las ayudas al alquiler. Era uno de los objetivos que anunciaba Suárez Quiñones para la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda, que en esta ocasión, como novedad, también asume otras competencias en materia de ordenación del territorio para luchar contra la despoblación. El parque público de viviendas aumentará esta legislatura con 2.400 nuevas hasta llegar a superar las 4.600, una cifra que el consejero asegura que aún será insuficiente, pero mucho más elevada que la existente hasta ahora. Más apoyo a las familias vulnerables, especialmente a los jóvenes y al medio rural en materia de vivienda. Precisamente para los jóvenes que decidan vivir en el medio rural se incrementarán las ayudas al alquiler hasta un 25% más y para el resto en un 10% hasta llegar al 50%. También se apuesta por excluir el procedimiento de evaluación ambiental para aquellos proyectos que no afecten directamente al medio ambiente. No es normal que un pequeño establecimiento en una calle de Valladolid vaya a tener que esperar por un informe de Red Natura 2000, control y prevención ambiental, pero compatible con la actividad económica y con la agilización. Y se impulsará el servicio 112 con avisos por mensajería cuando haya un incendio cercano, con la implantación de atención también por videollamada o con el uso del Big Data. Todo ello para intentar ser más eficientes con los recursos, algo que también se busca en la lucha contra incendios. Por tanto, vamos a reforzar el operativo de lucha contra incendios forestales. Vamos a continuar reforzando ese operativo, que es cierto que tuvo una caída de medios durante la crisis económica de la subprime hace ya varios años y hemos ido recuperando de forma permanente y progresiva. Otro de los retos es la descarbonización y el aprovechamiento de los recursos. Suárez Quiñones apostaba por conseguir el objetivo de 0 escombreras, 0 vertederos y 0 aguas residuales en la comunidad. Unos retos medioambientales que no comparte su socio de gobierno. Anuncian una ley de cambio climático y transición energética de Castilla y León. Vox ya votó en el Congreso contra la ley. Por tanto, no esperen nuestro apoyo para el desarrollo de esta ley globalista que atenta contra nuestra soberanía energética. La Consejería de Medio Ambiente asume por primera vez las competencias en materia de reto demográfico y despoblación. Suárez Quiñones aseguró que las recibe con ilusión, pero desde la oposición llegaron las críticas. El abandono del ejercicio de esta competencia, señor consejero, y usted bien lo sabe también, es la causa fundamental de la despoblación. Me gustaría saber qué es lo que propone usted para luchar contra la despoblación, además de decir que va
a pretender crear empleo. Es primordial aprobar una ley contra la despoblación y para la repoblación. Desde los populares valoran la búsqueda de acuerdos en este tema. El acierto en la estrategia de abordar las cuestiones territoriales y poblacionales de manera integradora y consensuada. Sobre el servicio de emergencias 112, PSOE y Podemos demandaron que sea realizado por trabajadores públicos. Acabar con el desequilibrio de la cadena alimentaria es el gran reto que se marca la Consejería de Agricultura y Ganadería. El nuevo consejero, Gerardo Dueñas, insistía en la necesidad de buscar rentabilidad y sostenibilidad y también de mejorar la imagen del campo para que sea más atractivo vivir y trabajar en él. Acabar con los desequilibrios de la cadena alimentaria que lastran a agricultores y ganaderos es el gran reto que se ha propuesto el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. La Dirección General de la Industria y la Cadena Alimentarias va a tener competencia en ello y dispondrá para ello con la figura del defensor de la cadena alimentaria y la Junta de Arbitraje y Mediación, que van a hacer un seguimiento de la misma. Compromiso para modernizar las explotaciones con 200 millones esta legislatura y más de 100 para apoyar a la industria agroalimentaria. Para impulsar el relevo generacional y la incorporación de mujeres, se estrenará en 2023 una nueva herramienta. Un programa de sucesión de explotaciones que permita la transferencia de explotaciones entre titulares de edad avanzada a nuevos agricultores, dando prioridad a los menores de 40 años y a las mujeres. Dueñas pretende compensar las obligaciones europeas para una producción sostenible y más verde con medidas que no lastren la rentabilidad. Si el que contamina paga, quien reduce los efectos debe cobrar por sus acciones. Posición que respalda expresamente el Partido Popular. No puede haber sostenibilidad ambiental que valga si la explotación no se sostiene económicamente. El nuevo consejero de Vox pide que Europa sea más flexible, como ha hecho al permitir sembrar 70.000 hectáreas de barbecho en la comunidad para compensar los efectos de la guerra de Ucrania, y reclama al Gobierno las demandas de Castilla y León de profesionalizar la PAC y aumentar los regadíos. El PSOE le preguntó si sigue pensando que la izquierda ha arruinado al campo. El conseguir que la Unión Europea permita a España mantener el sistema de módulos en el IRPF es atentar contra el sector. ¿Y cómo va a ser su relación con el Gobierno central? Trasladaré mi colaboración y lealtad al equipo del Ministerio. UPL demandó menos burocracia para las concentraciones parcelarias, ayudas para sistemas antiheladas y respaldo a las zonas con gran concentración de figuras de calidad. Sería bueno que en aquellas zonas que tienen el producto primario se pudiera desarrollar la transformación industrial y distribución. Vox puso en valor la dedicación a la ganadería extensiva. Ha sido la más olvidada, la más abandonada. Dueñas apuesta por el diálogo y esta semana y la que viene se reúne con las organizaciones agrarias y la Unión Regional de Cooperativas. Y la consejera de Movilidad y Transformación Digital centrará todos sus esfuerzos en la modernización de las conexiones digitales y terrestres. María González Corral anunciaba un nuevo plan de carreteras de 70 millones de euros que incorporará novedades como la señalización inteligente. La consejera se estrena en las Cortes con una firme apuesta por la conectividad. Como garantía de desarrollo, cohesión y provisión de servicios, como garantía de calidad de vida y competitividad. La transformación digital que nombra su cartera estará sostenida en dos grandes ejes, la modernización y la cohesión social y territorial. Para ello se buscará frenar la brecha digital. Destinaremos cerca de 10 millones de euros para el desarrollo de programas de ciudadanía digital, con especial atención en las zonas rurales. Considera imprescindible el despliegue de redes de banda ancha de alta velocidad, pero también la modernización de las conexiones terrestres. La Consejería impulsará el nuevo Plan Autonómico de Carreteras, que recoge todas las necesidades que nuestra red de carreteras precisa. 70 millones irán destinados a su mantenimiento y conservación y contará con novedades como señalización inteligente en zonas con alto riesgo de accidentes con animales. Se trata de predecir la probabilidad del paso de la fauna en función de varios parámetros preestablecidos, como la época, celo, batidas o fase lunar. También se redactará una estrategia logística para el transporte por carreteras y se fomentará la bonificación del transporte público para fijar población. Pondremos en marcha el bono Castilla y León Rural Joven, que permitirá viajar de forma gratuita en el resto de transporte interurbano de carácter rural a los jóvenes hasta 26 años. Ofrece diálogo y consenso durante el mandato. Nos tendrán siempre con la mano tendida y con la garantía de ser escuchados. La oposición cree que la nueva consejería tiene poca ambición y se basa en proyectos que se repiten. Asume, señora consejera,
una Consejería de Fomento descafeinada, que solo contará con el 30% del presupuesto de la antigua Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Lógicamente nos entran las dudas de su viabilidad, es decir, unos presupuestos ciertamente prorrogados. No es entendible que tengamos en nuestra comunidad a una provincia como Ávila, situada en una zona estratégica en el centro de nuestro país, sin conexión con la autovía A6. Mientras que PP y Vox defienden las políticas anunciadas. Entendemos que se va a consolidar el compromiso con la movilidad en el medio rural y la gratuidad del transporte a la demanda. En cuanto al transporte de mercancías y logística, sería conveniente la realización de un plan nacional de impulso a la red del transporte de mercancías por carretera que refuerce la España rural. En esta misma línea, la consejera aseguró que exigirá al Gobierno las inversiones que la comunidad necesita. La próxima semana hay pleno en las Cortes y para ello esta semana se celebraba mesa y junta de portavoces. De nuevo, PP y Vox no asistían a la rueda de prensa posterior hasta que se aclare si en ella deben comparecer solo los portavoces. El resto de grupos presentaban las iniciativas que irán a pleno, que tratarán sobre la reducción de empresas públicas, la bajada de impuestos o temas sanitarios. Esta semana el presidente de las Cortes visitaba 2 ciudades más dentro de su ronda institucional. Carlos Pollán acudía a Valladolid y a Salamanca, donde se reunía con los 2 presidentes de las Diputaciones y con los delegados territoriales de la Junta. También visitaba las instalaciones del matadero El Navazo, en Fuentes de Béjar, y mantenía un encuentro con el rector de la Universidad de Salamanca. Hemos estado hablando un poco de la posición de la universidad en España, de la Universidad de Salamanca, de la importancia que tiene a todos los niveles, no solo nacionales sino internacionales, con los lazos que tiene con distintos países iberoamericanos y del resto de Europa, y bueno, pues también facilitarle a futuros actos pues que se pueda utilizar la institución de las Cortes de Castilla y León para promover actividades conjuntas. El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, entregaba ante el presidente de las Cortes la memoria anual de la institución propia. El año pasado el Consejo aprobó 549 dictámenes. Las consultas realizadas fueron más frecuentes de las entidades locales. Además, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 207 recursos. Más del 66% iban dirigidos frente a contratos de servicios. Además, este viernes el presidente de las Cortes recibía a antiguos presidentes de la Cámara. Con estas imágenes de los que han sido los principales representantes de la institución, nos despedimos hasta la semana que viene.